Shalom, bienvenidos a todos, ya sea YouTube, Facebook y nosotros aquí estamos aquí presentes, pues tenemos la continuación, ya hicimos nuestro recibimiento del Shabbat y ahora venimos con el estudio y el estudio del día de hoy es la continuación de del plan divino que es el número 66. Am, yo como título le puse a este estudio una acción en la tierra mueve los cielos, mueve los cielos. Una acción en la tierra mueve los cielos. Espero que el día de hoy podamos entender un poquito más acerca de las acciones, de nuestras decisiones, de lo que hacemos que impacta los cielos. Porque hay mucha gente, y espero que esperen hasta el último para que entiendan todo este concepto, hay mucha gente que considera que todo lo que hacen, las decisiones que toman en la tierra, sucede aquí y se queda aquí. Pero la realidad es muy distinta. Cada acción, cada pensamiento, cada palabra tiene un eco que resuena en los cielos, que toca las realidades en muchas cosas espirituales que nuestros ojos no pueden ver. Entonces, cuando se trata de impactar el cielo, una acción no solamente es de, oh, voy a hacer un mandamiento, sino ese mandamiento tiene que llevar una intención y esa intención se le llama kavaná, ¿sí? El mandamiento con la kavaná y la emuná o la fe, como muchos la conocen, es la llave para abrir los portales espirituales y transformar el mundo. Es que hoy vamos a ver cómo unos actos, ya sea por muy pequeños que parezcan, pueden tener un impacto eterno y cómo tenemos nosotros que alinear nuestra emuná o la fe, la fuerza, la intención, o sea, la kavaná, para poder mover todo lo que es invisible, ¿sí? Entonces, nosotros estuvimos hablando de la unicidad de Abba, ¿sí? Que él es único en Om Milvado. En hebreo se le dice como Yehud Hashem. Yehud Hashem. ¿Qué significa? Que no hay otra fuerza aparte de él. Todo, ya sea el bien y el mal, la luz y la oscuridad, todo está bajo su dominio. Aunque el mal existe por la libertad dada en la creación y como parte de un plan de restauración. O sea, como ustedes y muchos de nosotros lo conocemos en hebreo como tikkun, ¿sí? Entonces, la unicidad del Padre, del Creador, como otros lo conocen Dios, significa que no hay poder fuera de Él, que no hay poder que pueda existir fuera de Él, ya sea el bien, ya sea el mal, todo está bajo autoridad. Ah, no se puede querer adorar a fuerzas intermedias, no se puede creer en el azar o manipular a las esferas espirituales como la brujería o usando ángeles y todo eso para desafiar la voluntad del Padre. Eso lo estudiamos la semana pasada, ¿sí? Esos son distracciones y fragmentaciones de lo que es una unidad, ¿sí? En cambio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, emular sus atributos, imitar sus atributos, que vienen siendo la misericordia, la justicia, y en eso mostrar equilibrio, reflejando un orden que está en el Shamain, aquí en la tierra. Entonces, hay personas que utilizan los atributos divinos, y es bueno utilizar los atributos divinos. El problema de usarlos es desequilibrarlos, y desequilibrarlos es irse hacia un costado. Es decir, el Padre es bueno y de él no sale nada malo, porque nosotros definimos el mal de acuerdo a nuestra percepción. Él no hace nada malo, él es bueno, entonces él no tiene nada que ver con el mal, ¿sí? Él es puro, él no tiene nada que ver con la impureza. Sí, dentro de la Torah dice eso, pero hay que entender lo que dice. Entonces, los atributos se convierten en un juicio cuando se va de un extremo a otro, cuando las personas creen solamente en el juicio de que Él nos abandona, se va al chamán y deja a cargo a las entidades, se convierte en un juicio. Él es solo misericordia, entonces que desaparece el juicio, desaparece la justicia. Entonces todo eso es fragmentación, ¿sí? Y si usamos la dimensión de que hay un Dios que crea el bien y hay un Dios que crea el mal, entonces estamos hablando, o se puede decir entonces que el Dios malo y el Dios bueno tienen el mismo poder y que uno puede interferir en el otro, porque hay un frente igual. Y eso es contrario a lo que nos dice la Torá. Si nosotros leemos el Salmo 86:8, vamos a entender esa concepción que contradice ese pensamiento. Por favor, Shaquín Toa si nos puede leer el Salmo 86, verso 8, lo que ya sabemos.
definitivamente lo sabemos, pero a veces necesitamos leerlo de la Torá nuevamente para poder comprender este concepto. Adelante, Toa Rabá. ולתת אלוהינו כתוב לאמור שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Oh Adonai, no hay como tú entre los dioses, ni obras como las tuyas. Te Baruch Hashem, Shebarech Chaya Mereja. Toa Shabbat Rabá. Shabbat Shalom. Cuando dice aquí, no hay nadie como tú entre los dioses, dioses se refiere a cualquier fuerza, ya sea entidad espiritual, celestial, o que las naciones paganas le daban poder independiente del Padre. Aquí el salmista que viene siendo el rey David uh, hace algo muy importante. Él reclama y dice, no hay obras como la tuya. ¿Qué está poniendo dentro? Oiga bien lo que está haciendo. Que todos esos dioses del que hablan, no hay como tú entre los dioses, entre todos los dioses, está poniendo que ellos son creación y no creadores. Todas las deidades conocidas son creación y no creadores. Entonces, si hay un bueno y si hay uno malo, quiere decir que se puede interferir uno al otro y que uno gobierna a uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen el poder, entonces necesitan astucia para dominar uno al otro, ¿sí? Pero aquí el salmista está diciendo que toda deidad, ya sea celestial, ya sea un poder, que las naciones mismas les den un atributo de poder separándolo de Abba, todo eso es creación, no creadores. Son creación, no creadores. Entonces, no pueden, si son creación, no pueden estar separados ni divididos de la autoridad, no son independientes de Abba, son criaturas otra vez y no son creadores. O sea que en la Torah, los dioses de las naciones son vistos como invenciones humanas o bien seres creados. ¿Cuáles son los seres creados? Ángeles caídos, fuerzas naturales que no tienen rivalidad, ¿sí? En contra de Hashem, o sea, no se equiparan en contra del Padre. Por eso mire que aquí hay algo muy importante que nos hace ver cómo Hakadosh Baruj Hu tiene dominio sobre todas las cosas, aún sobre el que todo el mundo le tiene miedo, que es el Satán. O bueno, nosotros no, pero allá afuera muchos le tienen miedo. Y eso lo podemos ver en Lucas capítulo 4, versos 5 al 8, por favor, Isbi. Esto también nos da a nosotros una concepción del poder supremo que tiene Hakadosh Baruj Hu sobre estas fuerzas creadas, ¿sí? No creadores, creadas. Toda Rabá. Shabbat Shalom dice, y elevándolo le mostró en una fracción de tiempo todos los reinos de la humanidad. Y le dijo el Satán, toda esta potestad y su gloria te daré, pues a mí me ha sido dada, y al que yo quiera la doy. Si te postras, pues, y me adoras, será toda tuya. Respondió Yeshua, le dijo, está escrito, ante el Adón Elohim te postrarás y a él solo servirás. De Baruch Wow. Hashem. Sí, mira lo que dice acá el poderoso Satanás o el Satanás, ¿sí? Llevándolo a la cúspide del templo, a Yeshua, para que viera el poder, la autoridad que tenía sobre los reinos de la tierra. Y dice así, a mí se me entregó y yo la puedo dar a quien yo quiera, ¿sí? Dice, aquí traducen el diablo, dijo, toda potestad y gloria te daré, pues a mí se me entregó. O sea, se le entregó. Cuando dice se me ha sido entregada, implica que hay una autoridad que le delegó, una autoridad que le da o que le permita una posesión, pero no que sea creador de eso, sino que tiene una autoridad sobre eso, ¿sí? Como un administrador temporal, es un administrador temporal. El gobierno que ejerce el enemigo es tolerado
o el Satán, o el diablo, como lo quiera llamar, es tolerado por un tiempo, porque hay un plan divino, por un tiempo. Eso lo ve en Apocalipsis, que él va a ser echado desaparecido de la tierra. Tiene autoridad por un tiempo, pero no es soberano, ni es eterno, y está sometido a la voluntad del Padre, ¿sí? Entonces, el hecho de que él se le haya entregado la autoridad o se le haya entregado a él el gobierno sobre las naciones, no lo convierte en el dueño del mundo, sino que es alguien que se le dio permiso. ¿Y quién le dio permiso? Pues el verdadero dueño del mundo, ¿sí? Pero es parte del plan divino. Entonces, aquí hay algo muy importante, que él se le dio una autoridad que no es originaria, no nace en él, no viene de él, sino que se le da la autoridad. Entonces, aquí no hay lugar para dudar de que Abacadosh, Hashem, es uno y es único. Y si lo decimos en inglés, es el boss, el patrón, el dueño. Es el dueño y nadie viene a arrebatarle nada. ¿Usted ha oído eso? Nadie viene a arrebatarle nada. ¿Usted ha oído quién dijo esas palabras? Yeshua. A mí nadie me arrebata. Aquí hay algo muy interesante, ¿sí? Nadie puede arrebatar lo que se le ha dado de la autoridad divina. A usted se le da algo, nadie se lo puede quitar. El Padre le da algo, nadie se lo puede quitar. Solamente el Padre el que lo dio, que es el diablo me quitó. No, el diablo no le quitó, al diablo le dieron la autoridad de venirle a quitar, como a Job. Que el diablo me quitó la familia, los terrenos, mis dinero, me dejó en la calle. Pues sí, se le permitió, pero no se lo quitó porque él fuera el dueño o porque él podía, sin que se le hubiera concedido la autoridad. ¿Qué le pasó al Satán en delante del rey, del Padre? Te doy autoridad y que vayas y hagas esto, pero no le quites la vida. Enférmalo, pero no le quites la vida. Quítale esto, quítale el otro, pero no le nada más. Hacía lo que Jacatón Barujú le decía que hiciese. Entonces está sometido a su voluntad de Abacadosh, ¿sí? Entonces Abba permite que pasen las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un desarrollo de su plan, ¿sí? Es un desarrollo. Así es que ni las fuerzas celestiales, ni las estrellas, ni los dominios, nada de lo que sucede está sometido es libre del Padre, ¿sí? No hay justicia en una persona que dice que tiene suerte, no hay justicia. No hay justicia en una persona que dice que nació en buena estrella, no hay justicia. Ahí no hay justicia. Entonces, quiere decir que se están brincando la justicia. Creen brincarse la justicia, creen decir que pueden hacer esto, ¿sí? Entonces, esto nos dice a nosotros algo muy importante, que la naturaleza creada de Abacadosh, solo se entrega si es digno la persona de recibirlo. Aquí viene el merecimiento. Si es digna de recibir las cosas de la tierra, las cosas espirituales, las cosas terrenales, entonces se le da. Pero no es que el Padre es el que decide darte lo mejor de la tierra y el Padre es el que decide que te llueva lo mejor de lo espiritual, pero no depende ni de que naciste con buena estrella, ni que de las constelaciones te hablen o te digan, ¿sí? Porque la tierra está en un sistema de justicia creado por Hakadosh Baruj Hu. Y ese sistema de justicia nos dice a nosotros, o nos manda decir, que solamente se reciben las cosas si hay digno, si se es digno de tomarlo, ¿sí? ¿Dónde lo vemos nosotros? Isaías 1:19, por favor, no lo puede leer, por favor, Levi. Ahí nos va a mostrar muy claramente el merecimiento. ¿Se acuerda de las bendiciones que el Padre da? Cuando el Padre está dando las bendiciones, dice que tiene que recibir. Así hace lo que él dice. Sí, se mueve conforme a Hakadosh Baruj Hu dice.
Aquí es donde se ve la grandeza de estas cosas del Padre, sí. Si no es así, no funciona. Por eso nos dice a nosotros que la bendición del Padre viene a través de un mérito, se merecen las cosas de la tierra y las cosas del cielo son cosas que se tienen que merecer cuando están bajo la ley. Adelante. Uktorateja Adonai Eloheinu Katulemo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dice, si quisieren y oyeren lo mejor de la tierra comerán. Tebarim Hachem, y razón. Si quisieren y oyeren. Si quisieren y oyeren. Aquí dice, si fueras bien dispuesto y obediente. Fíjate qué curioso, ¿no? Si fueras bien dispuesto y obediente, comerás lo mejor de la tierra. O sea, si eres digno de obedecer, de tener disposición, entonces vas a comer de la tierra. Aquí viene lo que es recompensa y castigo, ¿no? Entonces aquí vemos la dimensión del Ejad, del Yahid Hashem, del Yehud Hashem, de la unidad del Padre, ¿sí? Y quiere decir que nadie somete al Padre. La tierra te dará lo mejor porque el Padre así lo quiere, ¿sí? ¿Por qué lo quiere Él? Porque de acuerdo a las leyes estipuladas en la tierra, Él se maneja a través del sistema de justicia. Aunque exista el sistema de justicia, ¿sí? El Padre decide si te lo da. O imagínense, el sistema de justicia funciona porque el Padre quiere que funcione, ¿sí? Si el Padre no quiere que funcione el sistema de justicia que Él mismo crea, no va a funcionar, ¿sí? Entonces, si el Padre por un segundo dice, el sistema de justicia no va a funcionar y yo te voy a dar aunque no te merezcas, lo va a hacer, porque Él depende. Me lo voy a explicar de una forma que podamos entender. Digamos que yo tengo una computadora y en esta computadora tengo muchos programas, ¿sí? Estos programas me sirven a mí para crear, para formar, para hacer, ¿sí? Pero hay algo muy importante. Sin la electricidad, yo no puedo hacer que nada, aunque tenga los programas y la computadora, pero si no tengo electricidad, nada funciona. ¿Sí? Asimismo es las cosas que el Padre creó. Creó mundo, creó leyes, hay programas, hay establecimientos, pero si Él quiere, oiga bien, nada existe porque la supuesta electricidad es la voluntad de Abba. Entonces, se lo estoy poniendo como un ejemplo para entender, ¿sí? No importa si el programa está instalado, sin electricidad no funciona, ¿sí? Entonces, así funciona el sistema de Hakadosh Baruj Hu, del Padre. Él lo creó y sin su voluntad, nada de lo que creó funciona, ¿sí? Entonces, el Padre es maravilloso, es grandioso, es poderoso, sí, es lo máximo, ¿sí? Y si nosotros reaccionamos a ese atributo de lo que Él es, entendemos que Él gobierna todo. Pero Él eligió darnos el mundo. Él gobierna todo, pero Él eligió darnos el mundo. No lo entregó. ¿Para qué no lo entregó? Porque en Él, nosotros, nuestras decisiones, ¿sí? Cuando lo pone a nosotros en el mundo, Él espera que nosotros hagamos lo que Él espera de nosotros. O sea, Él espera en nosotros. Él tiene fe en nosotros. Y eso lo decimos cada mañana. Modia ni le faneja. Toda Rababa Kadosh que confiaste en mí. ¿Confías en mí? ¿En qué? Porque Él confía en nosotros, pero nosotros muchas veces no en Él. Él confió en nosotros. ¿En qué? En que vamos a llevar las cosas correctas en el mundo como Él lo quiere, como Él quiere que se dirijan. Y lo va. Y entonces, de acuerdo a nosotros nos movemos. Él está diciendo, como lo vimos en Isaías, Él está diciendo, si tú eres bueno y tienes determinación, voy a darte lo mejor de la tierra, la naturaleza. La tierra va a responder a ti. La tierra va a responder a tus acciones, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que tú haces, se van a mover las cosas. Quiere decir
que el Padre va a gobernar el mundo o gobierna el mundo a través de los beneficios naturales y espirituales que rigen el mundo. Si soy bueno, me va a dar lo bueno. Si soy malo, entonces el mal va a venir a mí. Entonces depende de lo que yo hago. No, el Padre quiere decir que reacciona a nuestras elecciones, pero no está forzado, aunque creó las leyes, no está atado, ni encuadrado, ni encarcelado en sus propias leyes. Él puede crear las leyes y anularlas por un momento. Va a decir, ok, aquí está la ley, se lo voy a explicar de otra manera. Es como un juez en la tierra, que una persona va manejando un carro, se pasa un alto, le dan un ticket, um, una multa, y luego va a la presencia del juez, y el juez ahí decide si le perdona o no el ticket de acuerdo a lo que él le diga. Quiere decir que la ley le pone un ticket, pero la misericordia se aplica en que él rompió una ley y entonces va a aplicar la misericordia, va a romper, va a quitar la ley establecida y va a manifestar misericordia. Y le dice, tú no tienes que pagar ningún ticket por lo que le haya explicado, o porque simplemente el juez vio que necesitaba, no tenía el dinero, o la misericordia del juez se activó, como haya sido, y los demás no pueden decir que actuó bien o mal el juez. Se tiene que atar a esa determinación, porque la ley se puede pausar por un segundo para mostrar un acto de misericordia, pero no la puede quitar para siempre, porque entonces el mundo se regiría mal. Ya no pudiese haber justicia. Entonces ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya leyes, puede existir la misericordia. El hecho de que haya justicia, puede existir la misericordia. Sin la justicia, no existe la misericordia. Entonces es necesario que haya uno y el otro, pero creados obviamente por el Padre. Cuando esto sucede así, Abba no está forzado a reaccionar a través de nuestras acciones, ¿sí? Abba hace cosas buenas para nosotros aunque no las merezcamos. Y es ahí donde la pausa entró en la Torah de la ley, las leyes establecidas a través de Mashiach para que él entrase y rectificara un daño y volver a activarlas todas a través de él. Por eso en Romanos 8:5 nos lo viene y nos lo aclara, nos lo viene a decir algo importante aquí. Toda Rabash aquí, por favor, le agradezco que nos ayude con esta lectura. Porque los que viven según la carne tienen en la mente las cosas de la carne, pero los que viven en la mente según el Ruach, Romanos 8:5. Sí, 8:5. Romanos. 6. A Ok. ver, porque la manera de pensar de la carne es muerta, pero la manera de pensar de Ruach es vida y paz de Baruch Hashem. ¿Segura? Bueno, ¿Sí? mira. Los 8, 5 y 6. A lo mejor entonces estoy bien o estoy mal. Romanos 8:5 dice, más Elohim mostró su ahabá, su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Mashiach murió por nosotros. Entonces aquí hay algo muy interesante. Hubo una pausa. Hubo una pausa en la ley a través de la misericordia. O sea, nos da cosas buenas aunque no lo merezcamos. Entonces, mire bien. Abba gobierna el mundo reaccionando a nuestras acciones, ¿sí? Si somos justos, el sistema produce bendición, ¿sí? Si actuamos mal, el sistema actúa en juicio. Entonces, pero aún con eso, ¿sí? Aún con eso, Abba puede actuar en amor, en misericordia y cambiar las cosas por un momento, ¿sí? Entonces, Abba mira lo que hacemos y muestra justicia o muestra misericordia y nadie puede decirle a él qué puede hacer o qué no puede hacer. ¿Sí? Entonces, mira aquí vamos a profundizar ahora sí.
Entonces, mire bien, ¿por qué? ¿Por qué le dije todo esto? Es necesario que entendamos cómo se mueve Hakadosh Baruj Hu y por qué es tan importante tomar una decisión correcta. Y no solamente tomar una decisión de obediencia, sino también de crecimiento, de devoción, de entrega y de pasión. Entonces, mire bien, el ser humano ve al mundo y a los mandamientos tan chula. El padre ve el mundo y nos da sus mandamientos y para nosotros podemos verlo como algo que tenemos que obedecer, ¿sí? Pero muchos no lo hacen, pero nuestras acciones, como vemos, trae cosas buenas o cosas malas, ¿sí? Entonces, si entendemos que nuestras acciones tienen consecuencias, vamos vamos a mirar profundamente, vamos a entenderlo. Si nos importa que nuestras acciones traen consecuencias, entonces vamos a reflexionar, a meditar. Muchos dicen las acciones de lo que se hace aquí, aquí se queda. No. Muchos dicen, puedes ver que no, nada de lo que se hace trae consecuencias. Yo le digo, sí, si un niño tira una roca a un río, se ve una consecuencia. Al agua, a un lago, se ve una consecuencia, la reacción del agua a través de la roca que se ha arrojado. Hay consecuencias de todo lo que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces, vamos a ver el efecto. El ser humano contiene, oiga bien, aquí vamos a profundizar, muchas conexiones. El ser humano conecta con el cielo y no solamente con un cielo que usted ve con sus ojos, sino que va a lugares superiores que van en ascendencia y en ascendencia y depende de nosotros que nos conectemos a él. Mire bien, le voy a recordar algo. En el segundo templo, Tito quería que el templo permaneciera de pie, no se destruyera el segundo templo. Alguien incendió y él metió al ejército para apagar el fuego porque quería que el templo permaneciera de pie. Pero el emperador mandó a que pusieran una estatua adentro del lugar santísimo. Hay versiones que dicen que antes de que lo pusiera, antes de que él hiciera eso, murió. Hay versiones que dicen que lo metió. Ahí no hay escrito que lo soporte. Pero en el primer templo sí se puso la desolación. En el segundo templo, también, en la reconstrucción del segundo templo, cuando estaban en los macabeos, también se puso la estatua de Zeus, por orden de Nabucodonosor. Entonces, quiero que piensen esto, mis hermanos. Según se entiende y se narra, y se dice, pues, que el hecho de que Tito hubiera puesto en el lugar santo, la estatua para adorarlo a él, digo, para adorar al rey, nos indica algo muy importante, porque si usted y yo recordamos, el Beit Hamidash, el templo sagrado, tiene la forma de un ser humano, como lo hemos estudiado previamente. Entonces, el lugar santísimo viene siendo el cerebro. Quiere decir, oiga bien, aquí ponga mucha atención. Quiere decir que cuando Israel, o vamos a ser más preciso, cuando el pueblo de Yehudá, o Judá, o judío, como le quiera nombrar para que lo entienda, cuando el pueblo de Yehudá estaba sirviendo al Padre, estaban en su cabeza idolatrando. El hecho de que se pusiera una estatua en el lugar sagrado es porque Judá ya tenía una estatua en su cabeza. Entonces, por tener idolatría, se coloca en ese lugar del lugar sagrado, la estatua en el lugar santísimo. Quiere decir algo muy importante, que las acciones humanas generan un reflejo en el mundo físico, ¿sí?
Quiere decir que cuando el judío estaba, o Yahudá, o Judá, como le quiera llamar, cuando estaba en el templo, ya él había puesto, al ponerlo en su cabeza, había puesto, oiga bien, porque la cabeza es reflejo de lo que está en el Shamaim, ya había puesto en el cielo una estatua en el lugar sagrado. O sea, en el templo del cielo ya estaba una estatua, y por eso se refleja en el mundo físico. Quiere decir que nosotros afectamos el mundo espiritual con nuestras acciones y se manifiesta aquí en el mundo físico. Quiere decir que nuestras acciones se conectan a lo más espiritual, a lo que está por encima de los cielos, y entonces se manifiesta aquí en el mundo físico. Entonces, quiere decir algo muy importante. Las personas pueden estar aquí en la tierra y sus acciones y las mismas personas conectadas a lo más sublime a través de las acciones. Si lo podemos ver, fíjese bien, van a decir, hay un templo celestial, todos sabemos que hay un templo celestial, Yahudá sabe que hay un templo celestial, Yahudá sabe que hay una nueva Jerusalén, la Jerusalén de arriba. Eso están los profetas, y también en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, mal llamado así, por cierto. Entonces, mire bien, lo que nos dice Hebreos 9:11. Esmi, por favor, no lo puedes leer. Aquí viene a mostrarnos algo interesante. Rabá dice, pero habiendo venido el Mashiach, sumo sacerdote de los bienes venideros, por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es a saber, no de esta creación. De Baruch Hashem. Bárbaro. Ok, Mashiach es el Cohen Gadol, o el sumo sacerdote, que no me gusta decirle así, pero es el Cohen Gadol, de un Mishkan superior al de la tierra que no está creado por manos de hombre. Está hablando del Mishkan superior, del templo en el cielo. Hay un templo en el cielo, ¿sí? Yeshua se convierte en el Cohen Gadol, en el sumo sacerdote que está en el cielo, como en la tierra había un sumo sacerdote, ¿sí? Entonces, mire bien, así como hay un sumo sacerdote en la tierra, hay uno arriba. Así como hay gente aquí en la tierra sirviendo al Padre, tenemos una esencia en el cielo sirviendo al Padre. Y así como pensamos en una idolatría aquí abajo, también eso que pensamos idolátricamente se coloca en el cielo arriba. Depende de dónde lo coloquemos, es donde se establece. Entonces, hay un ídolo en la tierra, hay un ídolo en los lugares más altos. ¿Quién puso ese ídolo en los lugares altos? Yehudá, o Yahudá, como le quiere llamar. Por poner ideas contrarias al Padre en la mente. El hecho de hacer eso, de poner ideas en la cabeza, va a los lugares altos, donde la semilla se genera en la mente. Y en la mente se genera en el cielo y luego en la tierra. Y se manifiesta en la tierra la semilla que se genera en el pensamiento. Entonces, se puede alcanzar los lugares altos a través de nuestras acciones. Y podemos construir o destruir. Mire bien, se destruyó el templo. Y nos muestran ahí idolatría. En el tiempo después de Yeshua. ¿Por qué? Porque en lugar de creer en el enviado del Padre, se creía más en los hombres que en él. En lo que dijeron un rabí antes que lo que dijera Mashiach. Entonces colocaron en el Beit Hamidash un ídolo, un hombre, en lugar de un profeta, en lugar de poner a Mashiach, a quien venía a restaurar el mundo. Y por eso vino la destrucción. Y le estoy hablando palabras del usato. Que los judíos no respetan al más no poder. Yahudá respeta al 100% al usato. Y él mismo les está diciendo esto, pero no lo ven. ¿Por qué será? ¿Seguirán con el mismo ídolo en la cabeza que por eso no está el templo construido? Mientras tengan eso en la cabeza, el templo no se construye.
Por eso Lusato enseña que así como construyes, destruyes. Las acciones en el mundo físico generan, se trae a través de la energía de los cielos. Entonces, mire bien, ponga mucha atención. Si mi acción atrae energía de los cielos y lo uno a un mandamiento, construyo oiga bien lo que le voy a decir ahora, ¿eh? Fíjese bien. Si la energía, la fuerza, la fuente que me da a mí la fuerza para hacer algo, lo uno a un mandamiento, yo, de acuerdo al Usato, y tú, nos convertimos en un templo. ¿Usted oyó a alguien decir eso? Yeshua fue el que dijo que su cuerpo es un templo. ¿Por qué se crea un templo? Porque la energía divina unida al mandamiento genera un templo en el cuerpo de la persona. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que habite la presencia divina en un cuerpo que vive en obediencia de mandamientos, generando así, construyendo un templo en el cuerpo humano. Eso lo dijo Yeshua y eso lo dice Lusato y eso lo dice todo Yahudí. ¿Sí? Entonces, nuestras acciones no son limitadas, ¿sí? Van de un mundo a otro mundo, a los más altos, donde viene la energía, y crean o destruyen mundos, ¿sí? Ahora, mire bien, nuestras acciones impactan, ¿sí? Por eso Yeshua nos mostró siempre a bajar esa energía, esa fuente divina, la fuerza divina, que viene sobre el ser humano cuando cumple los mandamientos y entonces construye, bendice, multiplica. Entonces, ¿qué pasa? Si el hombre, en lugar de ser un templo, oiga bien, en lugar de tomar esa energía y vivir de acuerdo a la voluntad del Padre, genera una destrucción total. Por eso, mire bien qué importante es esto. Cuando el ser humano actúa negativamente, 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 en el lugar donde está se va saliendo todo lo que es divino y se está conectando con un mundo que es donde hay más escasez de lo que es divino y entre más escasez de divinidad, lo físico no se puede sostener y tiene que ser destruido. Por eso el juicio que viene en Génesis 18:20, por favor, Libby, ahí nos muestra, nos enseña algo tan importante que nosotros podemos entender, porque lo hemos leído quizás, o lo han escuchado en algún momento, en alguna ocasión, pero aquí se puede entender profundamente el acto de las acciones que tienen su retribución. Podemos construir un lugar sagrado o podemos destruir un lugar sagrado y crear una guarida de demonios. ¿Y los demonios por qué van a habitar? Porque tienen autoridad que le es concedida y se le es dada por causa de la iniquidad y la maldad del ser humano. Y cuando digo iniquidad y maldad es porque se apartan de hacer lo que el Padre quiere que se hagan o por lo que se supone que venimos a hacer a este mundo. Adelante, Livito Barroa. La palabra del Padre dice así. Entonces dijo el Eterno, el, el grito que viene de Sedón y Amorá es grande y su pecado es muy pesado. De Barín Hachén, y razón. El clamor que viene. ¿Quién que estaba clamando? Mire, ponga a pensar. ¿Quién estaba clamando? Si cuando el padre le dijo a Abraham, si hay 10 justos, no las destruyo. Y no había ni 10. Y Lot, quién sabe si podíamos llamarlo, si era justo a comparación de los otros. Pero un hombre justo que es capaz de dar a sus hijas para que no toquen a sus invitados, aunque fueran ángeles. No importa que él supiera que fueran ángeles, lo justifica porque eran ángeles, y porque eran ángeles lo va a justificar que pudiera entregar a sus hijas para que las destrozaran a sus hijas. No,
Así es que era justo en comparación de la gente que vivía ahí. ¿Y cuántos justos salieron? Supuestamente de ahí tres, dos hijas y él. ¿Quién clamaba entonces en la tierra? Que se escuchó en el cielo. La tierra misma. ¿Usted ha oído que la tierra gime por los hijos de luz? Así la tierra llora o se duele, porque la tierra también es un ser vivo, creado por Abacadosh, y también clama por la justicia divina sobre los que habitan en ella. ¿Sí? Entonces, Abba puede quitarle el poder a las personas, sí puede hacerlo, ¿sí? Para que no destruyan. Pero si al hombre afecta positivamente, ¿sí? Entonces hace que la tierra sea bendita. La tierra aplaude a los hijos de Elohim cuando caminan sobre de ella. Así la misma tierra grita y gime cuando hay maldad encima de ella. Entonces Abba quita, oiga bien, quita de la tierra al que destruye la tierra. ¿Y dónde vemos esto? En Apocalipsis 11:18. ¿Puede leer, por favor, Shaquito Arraba? תורתך אלוהינו כתוב לאמור שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Y se airaron las naciones, pero ha llegado ya tu ira y el tiempo de ser juzgados los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. Arraba. Mire bien. Dice que es el tiempo de dar recompensa, ¿sí? A los santos, a los profetas, a todos los que hicieron al bien, a los que trabajaron por Hakadosh Baruj Hu, pero es el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Por qué dice destruirle la tierra? Porque sus acciones destruyen la tierra. Sus acciones hacen que la tierra se llene de maldad, de iniquidad. La iniquidad de la tierra hace que escasee el fruto, la bendición de la tierra, su alimento, que provea la lluvia, no torrenciales que inunden y destruyan, sino lluvia que beneficie la cosecha y la tierra le dé a riego para que pueda frotar su alimento. Uno puede decir que llueva, que se inunde la tierra de agua, ¿no? Para que no haya escasez de agua, pero no. Los torrentes de agua y los flujos de agua pueden crear una destrucción. Entonces tampoco hay una bendición, ahí hay un juicio. Inundaciones, juicio. Rocío y lluvia para la alimentación, bien, correcto. Entonces, ¿qué hace Hakadosh Baruj Hu? Entonces el Padre hace que la tierra dé su fruto, la tierra bendiga, se le dé lo mejor a aquellos que están trabajando, bendice. Mire, ¿qué es lo que pasa? Que a través de las acciones de los hombres hacen que la divinidad descienda. Si yo me conecto a través de mis acciones con las cosas divinas, hago que las cosas divinas en el cielo se manifiesten y entonces la tierra puede hacer que se manifieste más la voluntad del Padre y los hombres hacen que la fuerza divina se esparza, crezca, ¿sí? Se hace más poderosa. Entonces, el hombre activa el poder y la energía divina. Cuando el hombre actúa haciendo las cosas y la voluntad del Padre, la tierra se llena de espiritualidad. Y al llenarse de espiritualidad se manifiesta poder de Abba. Sí, cuando el ser humano, mire, Yeshua cumplió los mandamientos de Abba, todos. No falló en uno. Usted y yo lo sabemos y todo el mundo sabe que él no falló en ningún mandamiento, los que le correspondían hacer. No falló en ninguno. Entonces él hace descender toda la presencia, el poder y la grandeza divina a la tierra. En el momento que hace descender, el poder de la divinidad se manifiesta. Y él lo mostró como está
El Mateo 14, 20 y 21, por favor, nos lo puedes leer, por favor, Isbi. Rabá dice, y comieron todos y se saciaron, y de lo sobrante de los trozos recogieron 12 canastos llenos. Y los que comieron, aparte de las mujeres y los niños, eran como 5,000 varones. De Baruch Hashem. Wow. Mire bien qué pasa aquí. Yeshua mostraba el poder de la Shekinah a través de lo que él hacía, de lo que representaba, de sus mandamientos, y revelaba el poder de la divinidad en la tierra para que dieran la grandeza del Padre y se entregaran a Hakadosh Baruj Hu. A través de la manifestación de su poder, de su obediencia, de su amor hacia el Padre, hacía descender la presencia, el poder del Padre y se manifiesta la grandeza del Padre. Ahora, mire, yo le voy a decir que muchos dicen, pues sí, pero era el Mesías, él podía hacerlo, nosotros no. Entonces, ¿dónde queda lo que él dijo cuando anunció a sus talmidines? Dijo, cosas mayores que estas o que yo he hecho, podrás hacer. ¿Dónde está? Aquellos que dicen que están llenos, que son profetas y que están llenos del Espíritu y que no sé qué. ¿Dónde han alimentado a 5,000 personas? ¿Dónde con un pedazo de pan lo multiplican y le dan a 5,000, 4,000 personas? Aparte los niños. ¿Dónde se ha restaurado una mano? ¿Dónde ha crecido una mano? ¿Dónde ha nacido un ojo donde no lo hay? ¿Dónde se han visto esas maravillas que hizo Yeshua? ¿Por qué? Porque hace falta Kavaná, porque hace falta emuná. O sea, hace falta fe y hace falta voluntad, intención, una intención pura de servir, de adorar, de exaltar, de cumplir, de hacer los mandamientos para que esa presencia divina descienda hacia la tierra y se manifieste el poder divino de Hakadosh Baruj Hu. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Padre? Dejar al hombre a cargo que hiciera que descendiera ese poder, que se manifestara ese poder. Pero, oiga bien, ¿cuándo, en qué momento el ser humano tiene deseo de cumplir el mandamiento del Padre? Pues mire, muchos quieren hacer la voluntad del Padre solamente porque dicen, es que el Padre lo mandó. Pero yo no quiero hacerlo, pero es que él lo mandó, no tengo ganas de hacerlo, pero él lo mandó. ¿Sí? O muchos dicen, yo lo quiero hacer porque está en mi corazón hacerlo. ¿Sí? Muchos dicen, es bueno ser agradable con los demás y amar a atender bien a los hermanos, digamos a los hermanos que dice el Padre, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Pero sabe que se genera mucha mecánica en el mandamiento. ¿Qué puede decir? Que es bueno hacer un mandamiento con mecánica, pues peor sería no hacerlo, ¿no? Pero un mandamiento con pura mecánica, mire, le voy a explicar que hubo una discusión entre un judío caraíta y un judío de los que existen el día de hoy, de los fariseos. Y no lo hablamos de fariseos de despotismo, porque el judaísmo del día de hoy es la base de su entendimiento, es fariseo, pero en el tiempo de Yeshua había muchos fariseos, para que no vaya a confundir que eran los fariseos, que Yeshua llamaba hipócritas a esos fariseos, sino que había muchas ramas. Dentro de esas ramas, pues estaban los fariseos hipócritas. Es que no estamos hablando mal de nadie. Estoy hablando de la rama farisaica, Yahudí, el día de hoy, es la que se mueve, es la que tiene por entendimiento, la que se maneja aquí en este tiempo. Y tuvo una discusión con un caraíta, y el caraíta, usted sabe que ellos no creen en poner mezuzá, ni poner tefilín, ni poner tzitzit, ni poner nada de eso, porque quieren verlo literalmente en la Torá. Si no, no lo hacen. Ni tampoco creen en los ángeles, ni en nada de cosas espirituales, sino solamente en lo que es
los 5 libros de la Torá y se acabó. Entonces, mire bien, igual que los saduceos. Entonces, mire bien, este caraíta le dice a los fariseos, ¿cuál es el objetivo de poner una mezuzá en la puerta? Usted y yo sabemos que la mezuzá en la puerta se pone y uno pasa, le da un beso y le pone ahí, ¿sí? El hecho de poner la mezuzá en la puerta tiene un rollo adentro y ponemos ahí fracciones de lo que está escrito, de lo que dice la Torá. Y la Torá dice el Shema, ¿sí? Amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y tiene que Hakadosh Baruj Hu es uno, es único, y que tenemos que tener obediencia a él en Ein Omilvado, ¿sí? Entonces, tener ese concepto al salir de la casa y darle un beso a la mezuzá es recordar y decirle al Padre, Ein Omilvado, al salir de mi casa, no hay nada aparte de ti, ¿sí? Y aún más. Pero el caraíta le dice, yo no necesito poner en una mezuzá, porque el objetivo es recordar esos versos de la Torá, y yo pongo mi mano en la puerta, o me pongo en mi puerta y medito en lo que dicen esos versos, porque me los sé de memoria, y digo, Ei no milvado, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y luego recito el Salmo 121 en mi cabeza, y ya. ¿Sí? Y ya. No necesito poner una mezuzá. ¿Quién tiene la razón? ¿El Yahudí que pone la mezuzá y que dice eso y que da un beso y se va? ¿O el caraíta que solo piensa? Pues miremos primero lo que dice el Salmo 21:8, por favor, Libby, que nos va a dar entendimiento, que nos dice lo que usted y yo sabemos, lo que yo ya dije hace un momento, pero que podemos darnos un entendimiento de las cosas que se puede determinar como pensamiento único y como acción, pensar y actuar, o solamente pensar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer definitivamente? Adelante, Levito Arroba. La palabra del Padre dice así: el Eterno cuidará tu salida y tu venida desde ahora y hasta siempre. De Baren Hachén, razón. Arroba, porque Yahudí cuando entra, cuando sale, da un beso y recuerda, él cuida mi entrada y mi salida, y no mi elvado. Y cuando entra, toda rabá, Padre, porque llego a mi casa con bendición y recuerda que está ahí porque fue la voluntad del Padre que pudiera regresar a su casa, porque la gente tiene asegurado el día. No mi elvado. Entonces, bueno, pero si usted lee todo el Salmo 21 es maravilloso, es bello. Entonces, el caraíta dice que solamente es pensar. El Yahudí es actuar y pensar, las dos cosas. Entonces, mire bien, aquí le vamos a entender, ¿sí? Es el servicio del Padre. Entender que yo sirvo al Padre al salir, que yo sirvo al Padre al entrar, que yo sirvo al Padre, que el Padre me bendice al salir, que el Padre me bendice al entrar, ¿sí? Entonces, mire bien, no solamente es el pensar, ¿sí? Porque Abba creó el mundo, ¿cómo lo creó? Primero pensando. Pues si ya pensé el mundo, ya son reales, ya no va a hacer nada. O sea, vivimos en el pensamiento del Padre y nunca se manifestó. No, estamos aquí, carne y hueso. Pensó y generó e hizo. ¿Sí? Hay una acción, pensar y hacer. Ahora, ponga mucha atención aquí. ¿Por qué? Porque Abba creó un mundo, ¿sí? Creó el mundo, pero la idea de crear este mundo es un desarrollo. Y es muy importante ver más allá. El Padre conoció, pensó y creó el mundo, ¿sí? Y miren lo que le voy a decir. Hay miles y miles de niveles en la creación del mundo, ¿sí? El Padre creó el mundo, primero creó un mundo, y de ese mundo creó otro 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 mundo, y todos están ligados en un mundo que tiene una liga, porque de un mundo nace otro mundo, de un mundo nace otro mundo. A eso se le considera y se le llama como el Simsum. La expansión y la retención, expansión y retención es crear y otra vez, y crear y minimizarse, crear, expander y minimizarse.
crear, expandirse y minimizarse, ¿sí? Entonces, según el Balatania, que él es el que explica esto, ¿sí? Explica que el Padre creó el mundo a través de de un mundo espiritual creado, y de ese mundo espiritual nace otro mundo espiritual, y de ese otro mundo nace otro mundo espiritual, y de ese mundo nace otro mundo espiritual, y todos los mundos nacen consecutivamente de uno del otro. Entonces, si nosotros queremos alcanzar el nivel más alto, imposible, no lo alcanzamos ni a rasguñar, porque es sublime, totalmente sublime. Y no sabemos lo que es real, porque lo que creemos que es real solamente es lo que podemos tocar, ver y percibir en este mundo. Y nosotros decimos, esto es real, esto es real, esto es real, esto es real, pero en realidad no sabemos qué es lo real, por eso necesitamos la guía de la divinidad para que nos enseñe qué es lo real. Sin esa enseñanza de la divinidad, no podemos saber exactamente qué es lo real, aún aquí en la tierra, mucho menos lo que está en los mundos superiores. Entonces, el Abba creó el mundo, y el mundo es que creó muy arriba es totalmente espiritual, y un siguiente que es un poco menos espiritual, hace falta un poco de espiritualidad que el primero, y un tercero que es un poco menos espiritual que el segundo, y un cuarto que es un poco menos espiritual que el tercero, y así going on, consecutivamente, ¿sí? Y miles de mundos creados hasta que llega al punto de lo que es lo físico, mundo físico, que es el donde nosotros estamos, ¿sí? Entonces, hay mucha contracción espiritual para llegar a este mundo físico. Quiere decir que hay una conexión de este mundo con todos los mundos superiores creados previamente, ¿sí? Y todo el primero que tiene un segundo es como si fuera el hijo, y ese tiene otro y es como si fuera un hijo, y ese tiene otro es como si fuera un hijo. Así como nosotros tenemos hijos que se van de generación en generación. Usted es papá y luego tiene un hijo y ese hijo se convierte en papá y luego ese otro hijo que tuvo se convierte en papá, y es una línea, una cadena de una generación, ¿sí? Entonces, el mundo que está muy por encima de los cielos no está divorciado de este que está aquí abajo en la tierra, o lo más físico, o lo más denso. No, hay una conexión que está por espiritual, que llega hasta el lugar más santo, más sublime, más puro, más espiritual. Hasta allá llega este mundo físico, su conexión. De la misma manera sucede con nosotros, ¿sí? Así como el mundo tiene una conexión espiritual a lo más sublime, así nosotros tenemos una conexión con lo más sublime. Por eso es que nuestras acciones afectan no nomás este mundo, sino el mundo de arriba, en lo más espiritual. Entonces nuestras acciones están, si yo estoy conectado con lo más espiritual, lo que yo haga va a afectar a mi yo superior, y también va a afectar a la tierra, que la tierra va a afectar a lo que está arriba, ¿sí? Entonces nuestras acciones son muy importantes porque están conectadas a lo sublime, a lo espiritual, que está muy por encima de todo lo que es físico, ¿sí? Y si pensamos en lo que hacemos, en nuestras acciones, si ponemos atención en lo que hacemos, entonces podemos entender esto con una mayor plenitud. Déjenme le enseño lo que se enseña acerca de esto para que podamos entender un poquito y que tenga más claridad. Entendemos que, mire bien, se crea el primer Adán Kadmon. El primer Adán Kadmon, ¿cómo se ve en lo más sublime? Así, Yod Hei Bab Hei. El primer Adán Kadmon, en lo más sublime, solo se ve como si fueran fuego o letras de fuego, se ve. Pero luego se va densificando. ¿Quién es Adán Kadmon? El primer hombre creado en el Shamaim, en lo más sublime, que es el Yod-Het Hei, que es la representación, la vibración de ese nombre cuando habló a Hakadosh Baruj Hu. Esa vibración creó fuego, y ese fuego creó esta forma vibratoria que pronuncia Yod-Het Hei, y es el Adán Kadmon, que al momento de ir descendiendo, ¡pum!, mire bien, Adán Kadmon, el primordial hombre cósmico. Aquí entendemos algo, ¿sí? Aquí hay varias sefirot.
¿sí? Aquí tenemos el árbol de la Sefirot. Lo que es Keter, Binah, Jochma, Geburah, Gesed, Tefiret, Yesod, Hun, Nexa y el Makon, ¿sí? Y el Malhut, perdón. Entonces, mire bien, ¿qué es lo que pasa? Le explico. Estas esferas que están aquí son los mundos creados. Las esferas son los mundos conectados una con otro, enlazadas una con otra. Entonces, el primer Adán, aquí lo ve ya como un reflejo de hombre, con el Yod-Het Vah-Hei, cuando se va densificando. Para que existiera Binah, primero Keter, acá Keter, que ve el infinito, ¿sí? El signo del infinito, era Yod-Het Vah-Hei, o era ese fuego que al densificar, al crear algo menor, se condensa y se manifiesta en esto. Lo mismo sucede con Keter. Keter, para que pueda ser entendido, Keter hace un Simpson. Este mismo Keter hace un Simpson y crea Binah. Binah hace un Simpson y crea Jochma. Para que se pueda entender la Binah, tiene que tenerse Jochma. Y Jochma es inteligencia. O sea, el Keter, la corona, lo sublime, para entenderse lo sublime, se tiene que tener entendimiento. Para tener entendimiento, se tiene que tener conocimiento. Entonces, perdón, conocimiento, y para tener conocimiento se necesita entendimiento. Entonces, cada vez que se crea una esfera, es un Simpson de cada esfera. Primero es el que se hace un Simpson, se crea la Binah para que pueda comprenderse, pero para comprender la Binah se hace un Simpson para que se pueda comprender con inteligencia. Y después se genera otro Simpson o una contracción para generar la fortaleza. Y para la fortaleza, para poder entender el conocimiento, el conocimiento. Y se genera otro Simpson para entender la bondad, la Gesed, la bondad. Y se genera entre ellas dos un Simpson que es la Tiferet, es el equilibrio entre el juicio y la misericordia. Y así sucesivamente hasta llegar al mundo físico. Eso se llaman Simpson, y a eso también se le llama que un ser humano fue creándose con un Simpson de la Dan Kadmon, o del primer hombre primordial, que es Yod-Het Vah-Hei, que viene siendo Yeshua, que no es Yod-Het Vah-Hei, o el nombre impronunciable que está por encima de todos los nombres que no se pueden entender, pero que Yeshua es el Adán Kadmon creado, ¡pum!, con expresión. Entonces, oiga bien, lo que se hace en el mundo físico afecta a todos los demás mundos que están conectados. Por eso, en el reino de la tierra se tiene que tener atributos, y en cuanto más atributos se tiene, más se conecta con lo divino. Y de aquí que hay cada mundo, otro mundo, otro mundo, otro mundo, otro mundo, otro mundo, hasta llegar aquí. Esto físico está conectado con algo superior. La tierra está conectado con un mundo superior totalmente espiritual. El ser humano está conectado con la fuente donde vienen todas las almas, que es el primer Adán Kadmon, el primer hombre, y no estamos hablando de Adán del paraíso, porque Adán del paraíso salió de Adán Kadmon. Eso fue una contracción de Adán, del primer Adán, que viene siendo Mashiach. Ahora déjenme les digo lo que le acabo yo de explicar hace un momento a través del Talmud Berajot 7. Dice así: los sabios discuten principalmente sobre la relación entre Hashem y el pueblo de Israel. Y aparece en un pasaje famoso donde Moshe pide a Hashem: muéstrame tu kabod o tu gloria. Y Hashem responde: haré pasar todo mi bien delante de ti, pero mi rostro no podrás ver, porque el hombre no puede no puede verme y vivir. El Talmud explica que Hashem mostró a Moshe el nudo de los tefilín, lo cual significa un misterio de cercanía espiritual. Es un medio de cercanía espiritual, y también se enseña que Hashem cuida que su atributo de misericordia domine sobre su atributo de justicia. Por eso se pone el tefilín, porque aquí está el nivel medio, está a la mitad de los dos cerebros, de los dos hemisferios, izquierdo y derecho, para equilibrar el juicio
y la misericordia. ¿Sí? Entonces dice, la idea central es que lo humano no puede captar directamente la esencia divina, sino solo reflejos, manifestaciones. Incluso los más grandes profetas hacen a niveles de revelación limitados. ¿Por qué? Porque depende de cómo va creciendo y va desarrollando su capacidad, se va conectando con lo superior. Por eso dice el Baal Hatania, la cadena de los mundos, en Shiur Salman del Yadi, en el Shahar Yehud, Bejaemuná y en el Likutei Amarim. Enseña la doctrina cabalística de los 4 mundos, donde usted los conoce, Atzilut, Beriyah, Yetzirah y Atziat, que son los niveles de emanación y contracción. Emana y contrae, emana y contrae, emana y contrae la luz divina. Cada mundo es más denso y limitado que el anterior. El mundo físico, que es el Olam Hatzia, que es este Olam Hatzia donde estamos, que es el mundo de la acción, es el más bajo, donde la divinidad está oculta, pero sigue conectado con los superiores. Todo lo físico tiene una raíz espiritual, las piedras, los árboles, todo tiene una conexión espiritual. Una acción en este mundo afecta y sacude las raíces espirituales, la raíz espiritual. En otras palabras, el Talmud Berajot 7 muestra la imposibilidad humana de percibir plenamente la esencia de Hashem. El Baal Hatania desarrolla cómo esa esencia, inaccesibilidad, se explica mediante una cadena jerárquica de mundos donde la luz divina se contrae en cada nivel hasta llegar al mundo físico. Y entonces se conectan los dos textos. El Talmud muestra el límite humano frente a lo divino. El Baal Hatania explica por qué existe el límite. Pero lo que vemos aquí es el último eslabón de un proceso de ocultamiento divino donde cada acción en lo más bajo repercute en lo más alto. ¿Sí? Quiere decir que el Balatania explica que una acción aquí en lo más bajo repercute en lo más alto. Y por eso es que como Yeshua decía, el último es el primero. ¿Por qué? Porque su acción afecta lo más sublime. Lo más sublime es afectado por las acciones. Entonces, por eso, fíjense bien que aquí es algo muy importante. Las acciones nuestras, ¿sí?, afectan lo más espiritual. Nuestras acciones cambian el mundo, transforman la tierra, transforman la existencia física. Todo lo que sucede en el mundo espiritual nosotros lo podemos transformar y traerlo a este mundo. Entonces podemos transformar, podemos ser como Yeshua, como Él lo dijo. Por eso es que, mire cómo está establecido. Usted puede decir, ¿cómo está establecido? ¿Cómo Yeshua dice esta revelación en Mateo 6:10? Creo que lo tiene que leer Shaquín. Mateo 6:10, por favor. Amén. Orateka Eloheinu Katu Lemoshe Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Y las versiones originales o más claras o más correctas dicen, venga a nosotros tu reino. Venga el reino. ¿Dónde está? En el Shamaim. ¿A dónde? A la tierra. Entonces dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Otros traducen en el cielo como en la tierra, al revés. Pero es, hágase tu voluntad en la tierra como sucede en el cielo. O sea, que la tierra absorba la divinidad, la Kavaná para servir al Padre. Esto implica que la que sucede en la tierra debe alinearse a lo que está en el Shamaim, se alinea, se conecta. Todo lo que hace en la tierra se alinea y repercute con lo que sucede en los Shamaim, en los cielos.
¿sí? Entonces ahora unamos. Muchos solo hacen acciones, pero no piensan en lo que hacen, porque el mandamiento es mecánico para muchos. Solamente repiten y hacen las cosas sin tener conciencia de ello. Eso es un extremo y se asocia con en lo físico, ¿sí? Pero para afectar donde emana, se tiene que hacer con Kavaná. Entonces hay dos cosas que se tienen que conectar. Es la acción y el pensamiento, las dos cosas, ¿sí? Mire bien, aquí vamos a entender. Si nosotros tenemos, Esmi puede ser más claro con esto porque él comprende más esto. Si tenemos unas pipas de agua y tenemos varias que tenemos que conectar en una pipa de agua, no sé, unas 3, 2, 4, no sé. Primero tenemos que generar una conexión entre las pipas de agua y generar una conexión perfecta para que fluya el agua. Después de que está conectada se necesita algo, presión, para que llegue a su destino o el por qué debe de estar para qué lo se conectó. Entonces, el agua, primero se genera la conexión con las pipas y después de conectarlas, para que llegue al otro lado, se tiene que tener confianza en lo que se hizo. Sí, yo voy a conectar esto porque sé que al conectar esto con esto y con esto, voy a llevar el agua hasta donde yo quiero. Yo confío y sé que al conectar esto, esto y esto y esto, va a llegar el agua a donde yo quiero que llegue. Pero la presión, necesito una presión para que empuje el agua y la lleve hacia el objetivo. ¿Sí? Entonces, la intención es la presión para que llegue al objetivo. Entonces, yo hago el mandamiento, pero lo hago con intención. Y entonces, lo que yo hago con mi intención va a hacer que llegue, la presión es mi intención y va a llegar al objetivo hacia donde yo quiero que llegue. Es como le decía que el padre había creado un sistema. Y ese sistema, vamos a decirlo como en una computadora con programaciones, la voluntad del padre para que ese sistema funcione es la electricidad. Para nosotros, por ponerlo de otra forma y no imitar otra vez lo que es la construcción de la computadora, el flujo, la presión del agua es nuestra cabana, nuestra intención, nuestra devoción, nuestro ímpetu, nuestro deseo de hacer un mandamiento con ese objetivo, propósito, hasta luego, con esa intención y ese amor y ese deseo de hacer las cosas correctamente. Con esa intención, aquí hay algo muy importante para que llegue al destino, para que toque los mundos superiores. Tengo que hacer las cosas con intención, con amor, con pasión, los mandamientos que hace el Padre. Así como la persona cuando va a hacer el mal lo hace con pasión, con deseo y con toda la intención de lograrlo. Esa es la cabana. ¿Sí? Entonces, tenemos la parte física, que es el link, es lo que conecta. La parte física es el conector, ¿sí? La parte física es que traemos las cosas físicas y el mandamiento serían los tubos, los que van a dirigir o los que van a llevar mi intención hacia el objetivo final. Lo mismo sucede, mire bien, si yo agarro un arco, lo tenso con una flecha, que si nosotros lo podemos ver alegóricamente es muy hermoso, por decirlo así. Si yo agarro un arco y una flecha, lo tengo que tensar y tengo que tener fe, emuná, que donde lo estoy poniendo el blanco le voy a dar. No solamente eso, conozco la distancia, y sé que con esta fuerza que estoy poniendo, con la fuerza que estoy poniendo, aplico la emuná. Sé que va a dar ahí.
O sea, tengo la fe de que voy a darle al blanco con la fuerza que estoy tirando el arco. Con la fuerza que estoy tirando al arco, sé que esa fuerza es suficiente para dar al blanco. Entonces, mi cabana es la fuerza, mi intención, mi devoción, mi entusiasmo, mi ahínco, mi devoción. Esa es mi fuerza para que llegue al blanco. Lo mismo sucede, como lo hemos hablado. Cuando nosotros estamos orando, es como un arco y una flecha. La oración, ¿sí? Es la flecha. Pero la fuerza, la intención, la cabanada, la devoción que le ponemos a eso, es lo que va, es la fuerza que va a impulsar la flecha para que llegue al destino. Así se afecta el mundo celestial. Con la cabaná, con la intención, con la devoción, con todo lo que se le pone ahí al mandamiento, a la oración. Eso afecta. Eso es lo que hace que llegue al objetivo. Entonces, tenemos que tener entendimiento que aquí están las cosas muy obvias para entender que nuestras acciones afectan y golpean el mundo espiritual para bien o lo hacen para mal. Podemos conectarnos con el mal y destruir, o podemos conectarnos con el espiritual y construir, como Yeshua lo hizo. Que él actuaba y se manifestaba el poder, porque entre más cabana y más intención y más devoción se tiene para obedecer al Padre, hacer los mandamientos al Padre como se deben de hacer, la manifestación del poder divino se manifiesta en la tierra genera un ambiente de divinidad y entonces la tierra muestra, da de su fruto, da lo mejor de ella, nos llena de bendición a nosotros y lo que hacemos nosotros es bajar el cielo a la tierra y como le dije una vez, en alguna ocasión, en algún momento, el día que la tierra se llene de la presencia del Padre, Abba viene y desciende en la tierra, habita en la tierra, y los ángeles tienen que bajar a fuerzas porque el objetivo de los ángeles de estar en el cielo es porque Abba está en el Shamaim, y el día que el Padre esté aquí en la tierra, los ángeles no tienen por qué estar en el cielo porque ellos buscan la presencia de Abba. Y el cielo se quedará, o se queda vacío, o se fusiona con la tierra donde están los hijos del Elohim viviente, que lo más denso lo han convertido en lo más sutil, en lo más pleno, en lo más divino. Por eso es que Santiago, James o Jacobo, como le digan, Santiago 2:17, dice esto que es tan importante que yo creo que usted se lo sabe de memoria y yo creo que todos los que nos oyen también, ¿no lo puedes leer, por favor? Es Vito Arrabá. Rabá dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. De Baruch Hashem. Ah, sí. Sí, ¿qué es la fe? La fe es porque estoy actuando. Estoy actuando con cabana. Una obra, o sea, hago algo sin tener esa emuná, o sea, sin tener esa emoción. Mira la fuerza que le voy a poner al mandamiento, como si fuera el arco. ¡Pum! No llega al objetivo. No llega. ¿Qué tal si pongo las pipas, pongo el chorrito de agua que caiga gotera por gotera? ¿Llegará el agua a su destino? Jamás. Se necesita aplicar en la acción, la fuerza, la devoción, la intención y saber que esta acción que estoy tomando, esta fuerza es la que necesito para que llegue al otro objetivo. Es necesario entender que la presión que estoy poniendo en el agua es la necesaria para que llegue al destino, al agua donde yo deseo que esté. Entonces, aquí nos resalta la acción de la intención, ¿sí? Entonces, aquí hay algo muy importante. Sin esa intención acompañada de esa emuná, porque la emuná nos dice, ok, hasta aquí puede llegar mi fuerza o hasta aquí es la fuerza necesaria para que llegue el objetivo. Si no es así, no tiene efecto espiritual, ¿sí? Entonces, así también la emuná acompaña la presión o del agua o la intención para que llegue a su objetivo. Tenemos que tener confianza, confianza. Entonces es intención, es confianza y es acción. Intención, confianza y acción.
intención, confianza y acción para que todo llegue a su destino espiritual. Mire bien, quiero cerrar esto con un pensamiento que quiero que lo tengamos presente nosotros. Cuando Abba le habló a Moshe en la zarza y le dijo que quería que fuera a Israel y sacara al pueblo de Misraín o de Egipto, Moshe argumentó muchas veces y dijo que él no quería hacer. Y al final, hasta su última negación fue que le dijo, ¿por qué no mandas a Aarón? Y el padre le dice, no, tú vas a ser el Cohen. Aarón te va a recibir, va a ir a tu encuentro, se va a alegrar de que tú eres el líder. Se va a alegrar de que tú vas a guiar al pueblo. Se va a alegrar de tu acción. Y así sucedió. Mire bien, acción, intención. Moshe no sabía que al día de hoy iban millones y millones de personas iban a leer ese párrafo de la Torá y que millones sepan que Moshe se negó muchas veces y que aún en la última ocasión dijo, mejor que lo haga Aarón, mi hermano, que yo. Y hubo otro, o muchos, todos en la Torá, que no sabían que iban a ser leídos, sus historias, sus acciones, lo que ellos habían determinado. Pero lo llevo a casos drásticos donde se puede ver el poder de determinar una acción. Recordemos a Joseph, o Josué, o José, como lo conoce la gente, Joseph, que por sus hermanos, Judá, Leví, Shimón, Isahar, todos ellos querían matarlo porque creían que era un impostor y que había un problema con él. Pero vino Rubén y les dijo que no lo mataran, sino que lo echaran en un pozo. La intención de Rubén era que después sacarlo a un pozo y llevárselo a su papá. El punto aquí es este. ¿Usted cree que si le hubieran dicho a Moshe, te van a leer mucho, te van a leer millones de personas, el mundo va a leer tu historia y se va a quedar grabado? Vas a cambiar la historia del mundo si lo hubieras hecho con más cabana, con más determinación, sin negar el objetivo de que pues todos podemos decir que era humilde Moshe, que era el hombre más humilde de sobre la tierra. Pero la humildad no tiene que ser un impedimento para servir al Padre con cabana. ¿Qué hubiera sido si Rubén le hubieran dicho que iba a ser leído por toda la humanidad y que iba a ser un ejemplo a tomar para muchos? Le aseguro que él hubiera tomado a Joseph sobre los hombros, se lo haya sacado y enfrentándose a sus hermanos y llevado a su padre, hubiera cambiado la historia del mundo, hubiera cambiado la historia de muchas cosas. Pero por falta de la devoción, las cosas se hacen a medias. ¿Para qué están escritas? Para que aprendamos de ellas. ¿Para qué están escritas? Para mostrarnos que se pudieron hacer cambios mayores, que nadie es perfecto, que todos fallamos, que el único que no ha fallado es Yeshua y que nadie lo va a alcanzar, pero él dijo que todos podrían hacer lo que él hizo que hiciera. Bueno, porque vamos a tener su espíritu. No, no solamente por tener su espíritu. Muchos tienen su espíritu y no siquiera obedecen un mandamiento, según ellos. No es así. Es vivir la realidad de esta demostración. Una sola persona puede cambiar las cosas. Una persona puede cambiar las cosas, una persona puede hacer que otros cambien. El efecto de una persona puede hacer que otro cambie. Y así se transfiere de generación en generación. Tantas veces que nosotros hemos hablado que nosotros somos la generación que cambia. Porque es suficiente una generación para cambiar el destino del mundo. Una generación. Pero cuando esa generación se corrompe como la del desierto, se necesita una siguiente. Y así ha sucedido con nosotros. Sí, se junta una generación que se les advierte, tú eres la generación que puede cambiar, que puede transformar, y al final, por falta de devoción,
terminan poniéndose un ídolo en la cabeza, apartándose de la realidad. Entonces, oiga bien, esto es algo muy importante. Las acciones humanas, hasta la más pequeña, tienen un impacto en los Shamayim arriba y puede cambiar aquí la historia en la tierra. La diferencia de todo esto es la intención, la kavaná, ser constantes en cada acción. Moshe tuviera tenido una fe determinante, pero actuó solo físico y después dio paso a lo espiritual y hubiera influenciado. También lo mismo Rubén, pero Yahshua viene y nos simplifica con ejemplos. Toda su vida de él fue con Kavaná. Él lo observó con Kavaná y con Ahabá. Él entregó la devoción y el amor, se entregó al Padre totalmente con una determinación y con una conciencia, cumpliendo los mandamientos, manifestando el mundo celestial en la tierra y diciendo él que era la expresión de la divinidad en la tierra, haciendo bajar lo divino para llenar un ambiente alrededor de lo que es divino y se manifestara el poder del Padre. Por eso se manifestaba el poder, porque había Kavaná en lo que hacía, en una acción constante, unido en la emuná, en la fe, en el ahabá, en la Kavaná, en la intención, para manifestar el poder del Padre, transformar y elevar la realidad, conectando lo físico con lo espiritual y desplegando el poder que transforma, que mejora todo lo que toca. ¿Sí? Porque todo lo que toca Yeshua se transforma. Entonces, cada acción suya y mía que hagamos, por pequeñita que parezca, es una semillita que se siembra en los Shamayim y que produce efecto en la tierra. La diferencia es un acto que lo transforma por causa de la Kavaná. Una intención que es constante, unida a la emuná, unida al amor hacia el Padre, ¿sí? Como una flecha que la tensamos para que llegue lo más lejos posible o hasta donde nosotros queremos que es el propósito y tener la confianza de que va a llegar hacia la fuerza que le estamos poniendo para que llegue a esos mundos espirituales. Moshe, Rubén, son ejemplos, pero Yeshua viene y nos recuerda que no solo se mide por lo que se ve, sino por lo que se provoca en el mundo invisible. ¿Qué se provoca en el mundo invisible? Así que cada momento que tenemos es una oportunidad para actuar con conciencia, para unir el físico con lo eterno y dejar una huella que trascienda tiempo y espacio, porque solo los hombres dejan huella en la tierra. Los ángeles no dejan huella, solo los hombres dejan huella en la historia y en el mundo espiritual. Quiera Hakadosh Baruj Hu que cada vez que veamos la oportunidad de hacer algo que es divino, esté implicada la emuná, la kavaná constante y transformemos este mundo. Quiera Hakadosh Baruj Hu y así sea. Y que entonces alrededor de usted haga milagros. Y sí, se haga lo que dijo Yeshua. Que cosas mayores que él podamos hacer. Que haya abundancia en su mesa. Que la tierra le aplauda cuando camina sobre ella. Que los árboles aplaudan cuando pasa cerca de ellos. Que la tierra agradezca al Padre por los hijos de luz caminando sobre ella. Que gima por nosotros y no que clame por justicia por causa de nosotros. Que podamos ver en su casa, en mi casa, alrededor de nosotros, en nuestro trabajo, un impacto del mundo espiritual en nuestra vida y en la vida de todos los que nos rodean, que vea la sanidad, que sus ojos vean la bendición del Padre, que su entrada sea bendecida, su salida sea bendecida, y que su sueño sea portador de profecías, y que Hakadosh Baruj Hu derrame todas las bendiciones celestiales como una brisa, y que lo mejor de la tierra sea para usted. Nos despedimos de YouTube, de Facebook, nos quedamos para oración. Que tengan un Shabbat lleno de bendiciones. Shabbat Shalom.